Hola a todos. En esta parte del curso vamos a hablar sobre seguridad en el desarrollo de software. Mm, El temario básicamente está compuesto por estos 5 ítems. Vamos a primero revisar por qué es importante la seguridad en las aplicaciones o en el software. Segundo, vamos a ver el concepto de seguridad holística. Después vamos a ver algunos conceptos importantes que hay que saber para reconocer software que es seguro. Vamos a identificar también requerimientos de seguridad, tipos de requerimientos de seguridad para el software y vamos a terminar con un caso de uso que nos va a permitir aplicar los conocimientos revisados previamente. Bueno, esta es una forma de abordar la pregunta ¿por qué seguridad para aplicaciones? ¿Cierto? Vamos a revisar una serie de preguntas y vamos a identificar en esas preguntas pues cuál es la razón de que haya seguridad para aplicaciones. Básicamente, esta es una encuesta desarrollada por el ISC2, que es una institución internacional eh, que hace un estudio anual que se llama Cybersecurity Workforce Estudio de fuerza de trabajo, ciberseguridad. Básicamente ellos le preguntan a varias personas que están en departamentos de tecnología, generalmente personas que tienen ya un cierto histórico de trabajo en temas de tecnología y básicamente le hace la pregunta que está aquí arriba, que dice cuáles son las habilidades en ciberseguridad que son más demandadas. De todos los tipos de habilidades en ciberseguridad, ustedes pueden ver que aquí hay varias opciones, ¿cierto? Seguridad en computación en la nube, análisis de evaluación de riesgos, analistas de seguridad, temas de compliance, temas de análisis de inteligencia de amenazas, seguridad de aplicaciones, ingeniería de seguridad, administración, gestión de datos, pruebas de penetración. Miren que de todas estas, un 25% de los encuestados en el 2020, justamente hace muy poco, respondió seguridad para aplicaciones. ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta primero que estos porcentajes que están aquí no suman 100%, ¿cierto? Porque no es que una persona marcara una opción y las otras las excluyera, sino que podría marcar más de una alternativa. Lo que nos dice aquí es que el 25% de los encuestados marcó esta alternativa, ¿cierto? Pero pudo haber marcado más de una. Entonces, básicamente, un cuarto de los entrevistados menciona que la seguridad de aplicaciones es sin duda un skill valioso para las empresas, incluso por encima pues, de otros que tradicionalmente han estado y han sido muy relevantes, como por ejemplo el penetration testing. Entonces, básicamente, es muy importante mirar esto porque el mercado solicita unas skills y es muy importante pues formarse justamente en esos skills para poder cubrir esa demanda de profesionales, ¿vale? Esa es digamos que la primera gran conclusión. Las empresas requieren actualmente personal capacitado en seguridad de aplicaciones. Entonces, esta es una de las primeras razones para estudiar seguridad de aplicaciones, justamente porque el mercado lo está pidiendo. Eso no quiere decir, por ejemplo, que hayan otras muy importantes, por ejemplo, gestión de datos, miren que también tiene un porcentaje del 22%, pero hay unas, por ejemplo, ahorita, bueno, muchas empresas están ya en la nube, están operando en la nube y seguridad en la nube, sin duda, miren que es una de las, pues es la que más tiene relevancia dentro de todas estas opciones, ¿cierto? Luego, típicamente, claro, evaluación de riesgos, análisis y gestión también. Entonces, digamos que esta es una habilidad de pronto un poco más coyuntural por la situación. Muchas empresas en pandemia están migrando hacia la nube, están digamos que acelerando su proceso de transformación digital. Entonces es entendible que haya una necesidad grande también de seguridad de computación en la nube. La parte de evaluación de riesgos siempre ha sido, digamos, una necesidad. Las personas, un buen profesional de ciberseguridad tiene que saber identificar riesgos, tiene que saber valorarlos, tiene que saber gestionarlos, porque justamente eso es lo que lo hace una persona con criterio, ¿cierto? Con criterio en ciberseguridad. Bueno. Listo. Vamos a seguir ahora a la segunda pregunta y es perdón, cuando se realiza el escaneo de seguridad de la aplicación, básicamente nos interesa saber
en qué momento, ¿cierto? Se realiza ese escaneo. Entonces, miremos aquí también unos datos bien interesantes. Bueno, de nuevo, esta también es una encuesta del ISC2, pero esta es del 2015. Y básicamente, en este caso, cuando hicieron esta pregunta, habían varias opciones de respuesta. Entonces, había una opción era, bueno, el escaneo de seguridad de aplicaciones se desarrolla, en este caso, por ejemplo, la primera opción era después de que ocurre un data breach. El data breach básicamente es una filtración de datos, ¿cierto? O cuando una intrusión ha sido descubierta. Esto básicamente pues es una visión muy reactiva, ¿cierto? O sea, hacemos escaneo de seguridad cuando hay un incidente, básicamente, cuando hay una fuga de datos, una intrusión. Entonces miren que aquí 58% de los encuestados dijo, bueno, siempre se hace cuando ocurre después de que ocurre un incidente. Después, la segunda opción de respuesta decía, después de que la aplicación ha sido puesta en producción. Esta es una visión de pronto un poquito más preventiva porque está enfocada a hacer el escaneo de la aplicación antes de que ocurra un incidente, ¿cierto? Tan pronto la pongo en producción, tan pronto la publico, pues entonces en ese momento se hace el escaneo de seguridad antes de que incluso haya ocurrido un incidente. En este caso, miren que el porcentaje de los que hacen siempre un escaneo de seguridad antes de poner la aplicación después, de poner la aplicación en producción, baja un poquito con respecto a la anterior, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente opción de respuesta. Esa tercera opción de respuesta es durante el application testing. ¿Qué es el application testing? La fase dentro del ciclo de desarrollo donde se hace las pruebas sobre la aplicación que acaba de ser desarrollada. Entonces esto básicamente es, digamos que durante el ciclo de desarrollo, ¿cierto? Porque el ciclo de desarrollo contempla, vamos a ver ahorita más adelante, una fase de diseño, de desarrollo, de testing, de producción. Entonces, en este caso, miren que el porcentaje baja un poco más. Y finalmente, la cuarta opción de respuesta era durante el desarrollo del código, que básicamente aquí es donde se hace la construcción, ¿cierto? Miren que el escaneo de seguridad, la revisión de seguridad en esta fase es sin duda la más baja. Miren que aquí ya bajamos del 24%, eso quiere decir que únicamente el 24% de los encuestados siempre hace revisiones de seguridad durante el desarrollo. Entonces miren que esto refleja un poco lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día las empresas en una gran mayoría son reactivas, básicamente, y en una menor, ¿cierto? Proporción son empresas que se anticipan, incluso desde la construcción comienzan a hacer revisiones de seguridad. Claramente lo mejor es esto, lo mejor es que durante el desarrollo se hagan las revisiones de seguridad, ¿cierto? No cuando ya es muy tarde, sino de manera temprana, desde el inicio de las fases. Sin embargo, pues miren que los encuestados básicamente nos dicen que la realidad es un poco distinta. La conclusión en este caso es que en una mayor proporción las revisiones de seguridad, ¿cierto?, ocurren después de un incidente. Exacto, es una visión reactiva, y por lo tanto pues sabemos que ser reactivo y no ser preventivo pues trae unas consecuencias, ¿cierto? Esto trae unas consecuencias clarísimas de que, bueno, efectivamente cueste más, por ejemplo, ahorita vamos a también a revisar algo al respecto, cueste más hacer una reparación a un software que ya está en producción, y también por supuesto que haya un mayor impacto para la organización, ¿cierto? Impacto para la organización pues dueña del software. Listo. Entonces, aquí tenemos un segundo argumento para estudiar seguridad en aplicaciones, claro, porque justamente las empresas tienen esa falencia, ¿vale? Es una necesidad que las empresas tienen, las empresas están haciendo desarrollo y el desarrollo lo están haciendo de una manera poco, digamos que conscientes desde el punto de vista de seguridad, y están saliendo a producción, y después de que ya salen a producción es que se preocupan por esta parte de la seguridad. Muy bien, vamos a la tercera pregunta, ¿vale? En esta tercera pregunta, básicamente
tenemos cuál es el costo de solucionar problemas de código en diferentes etapas del ciclo de desarrollo. Aquí ya había comentado un poquito antes que pues, el ciclo de desarrollo básicamente es todas esas fases que se tienen para lograr la construcción del software. Comienza básicamente con la primera de las fases, que es la identificación de los requerimientos, ¿cierto? Esta es la primera de las fases. Primero yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me están pidiendo. Después paso a una fase de diseño, una fase de codificación o de implementación, también se la llama. Después paso a una fase de testing, después paso a una etapa de aceptación de usuario, ¿cierto? Donde básicamente el software quede diseñado, desarrollado y probado, se lo muestro al usuario y el usuario pues me da su visión y eso pues también me da vía libre para poder pasar a la etapa de producción en la que el software ya comienza a operar y atender usuarios o atender otras empresas, o bueno, cualquiera que sea la función, el propósito del software para lo cual se desarrolló. Entonces miremos que aquí básicamente tenemos las diferentes etapas, ¿cierto? Del ciclo de desarrollo del software, que es el ciclo básicamente son estas 6 etapas. Pero lo interesante es que acá tenemos en el eje Y, tenemos una cuantificación de lo que cuesta, ¿cierto? No está en términos monetarios, digamos que con una moneda específica, pero sí multiplicado por 5, por 10, por 15, por 20, por 25, por 30, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, corregir un problema en la fase de requerimientos prácticamente tiene un costo nulo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no he comenzado a implementar nada, porque no tengo absolutamente nada, ¿cierto? Lo que yo logro corregir desde la etapa de definición de requerimientos es perfecto, porque me permite justamente incorporar los requerimientos y considerarlo de ahí hacia adelante en las siguientes fases. Entonces el costo para la organización, en este caso en la etapa de requerimientos, prácticamente es nulo. En la fase de diseño, mire que aquí ya comienza un poquito a subir el costo, ¿cierto? Corregir un problema ya se vuelve un poquito más costoso porque, bueno, ya hay unos requerimientos, ya hay un diseño, quizás un primer diseño. Todavía se puede hacer, por supuesto, correcciones porque estamos apenas haciendo el diseño, entonces ya sube un poco más. Después, cuando pasamos a la etapa de implementación, miren que ya estamos cerca de 5 veces más, ¿cierto? Lo que costaba inicialmente. Ya tenemos, digamos que, claro, ya con un diseño aprobado, hacer un arreglo, hacer un ajuste, pues hay un problema. De todos modos es manejable, ya vemos que se puede dar y pues sería 5 veces más de lo que cuesta. Generalmente, habiéndolo pues abordado al inicio. Luego pasamos a la fase de testing. Miren que en la fase de testing, solucionar un problema. Aquí ya estamos hablando de que es 10 veces más costoso. Y finalmente, acá en la etapa de aceptación de usuario, tenemos que puede llegar a ser 15 veces más costoso. Claro, si yo ya pasé por todas estas fases y llego a la aceptación de usuario y en ese momento me doy cuenta de que hay un problema en la implementación, pues tengo que probablemente, no necesariamente, pero probablemente modificar diseño, modificar codificación, volver a hacer testing, y eso pues es por supuesto lo que genera pruebas, ¿no? Y lo que genera costos, y volver a presentárselo al usuario. Finalmente, ¿qué pasa si el error es detectado cuando ya se está en la fase de producción? Fatal, ¿sí? Puede llegar a costar hasta 30 veces más, por supuesto, porque ya es un software que ya está funcionando, ya está operando, ya hay clientes que están usando ese software, y corregirlo implica básicamente ajustar de una manera probablemente mucho más drástica el diseño, volver a hacer una implementación, volver a hacer pruebas, volver a hacer pruebas de aceptación de usuario y volver a publicar el software. Entonces, sin duda, los mejores errores, digamos, entre comillas, se dan cuando se logran identificar justamente en las etapas iniciales del software, ¿cierto? Cuando se dan en la parte final, pues son errores que eran pequeñitos, pero escalaron mucho, se volvieron grandes y el costo para la organización es altísimo. Entonces, miren que en este caso también es otro de los argumentos que podemos identificar para poder incluir el componente de seguridad desde el inicio del desarrollo del software. Si lo incluimos al final, ¿cierto? Si ese problema de código es un problema asociado a seguridad, pues va a incurrir
todos estos costos que hemos mencionado previamente. Entonces, en temas de seguridad debería incluirse siempre desde el principio, desde el principio del ciclo, o sea, desde la primera fase, donde se identifican requerimientos de seguridad, se hace un diseño de seguridad también consecuente con esos requerimientos, se codifica, se hacen las pruebas de que esos componentes de seguridad funcionan, se hace una prueba de aceptación del usuario y también una puesta a producción, ¿vale? Entonces, la conclusión es que el costo de mitigar un problema aumenta a medida que avanza en el ciclo de desarrollo, a medida que se avanza en el ciclo de desarrollo. Esto para cualquier problema, pero específicamente para problemas de seguridad, pues se da justamente una situación fatal, digamos, en la que se nos sugiere que deberíamos tener específicamente aquí requerimientos de seguridad definidos desde el inicio, ¿vale? Requerimientos de seguridad definidos desde el inicio, ¿vale? Para no hacer justamente lo que veíamos en los slides anteriores, que la seguridad queda un poco al final, ¿cierto? Y al implementarla pues al final, pues ya es quizás es tarde para un producto que se debió haber considerado la seguridad desde el principio.